Bien, vamos a pasar a la siguiente, la penúltima, y esta se titula Patrón de asentamiento de la región de Anquinchel, una propuesta de actualización, nuevamente a cargo de Gerardo Medina. Por favor. Bueno, para seguir con la segunda ronda, bueno, me permito iniciar en este caso. Esta propuesta de actualización parte de un proyecto que actualmente no se encuentra en ejecución, sin embargo, se pretende en algún punto poder obtener los permisos o el financiamiento que permita desarrollar la propuesta. Se encuentra este sitio Tres Vírgenes enmarcado en la misma región, el municipio de Tecal de Venegas, exactamente a 9.5 kilómetros del sitio al sur-oeste de Ixbatún. Está en el Atlas con el código 16QD5 en el número 102 y existen otros sitios relevantes, como mencionaba en la presentación anterior, como son Arroba, Chansayá, Pival, Yaisonot, entre muchísimos otros. El terreno predomina por afloramientos de roca caliza, prácticamente con un estrato de suelo muy pobre, y lo que sí es muy rico en fuentes hidrológicas, ¿no? Estos sitios se encuentran a nivel del estado de Yucatán, en la frontera entre el oriente del estado, donde inicia la parte ganadera, y entre la parte poniente, donde termina la zona enequenera. Por lo cual la mayoría de estos terrenos, o al menos de esta franja del estado en la parte norte, son terrenos que están altamente perturbados tanto por el trabajo de las haciendas desde el siglo XVIII hasta primera parte del XX y el asentamiento de las estancias ganaderas en la parte oriente desde la mitad del siglo XX hasta la fecha. Entonces tenemos bastante afectación a nivel de los sitios arqueológicos. Entonces aquí vemos el caso de Tres Vírgenes, Ixbatún, pero aquí tenemos otros sitios marcados realmente muy cercanos entre sí. Y la predominancia del suelo, que es lo más curioso, Ixbatún está considerado como un sitio donde solo existe pastizal. Afortunadamente, como mencionaba antes, este sitio sí se encuentra dentro de una reserva, pero lo que está alrededor de este sitio fuera del parque son zonas de ganado, potreros y pastizales. Entonces, todo lo que existiría fuera del parque lo podríamos considerar como perturbado. En el caso de Tres Vírgenes, los datos del INEGI hasta el 2010 mencionan que este sitio se encuentra en selva alta. Sin embargo, en la realidad, también ya son potreros, o sea, ya se ha deforestado esta zona. ¿Qué es lo que se pretende con esta propuesta? Determinar cuál es el patrón de asentamiento de este sitio, desde luego. Analizar sistemas constructivos, los rasgos arquitectónicos a mayor profundidad y determinar si en el caso de Tres Vírgenes este sitio está condicionado a las características fisiográficas, es decir, todo lo que tiene que ver con los suelos y las fuentes hidrológicas. Y asimismo contrastar este sitio con los sitios cercanos de la región. Dejar de ver el patrón de sitios periféricos sirviendo a Izamal, sino la interacción de estos sitios entre sí. Como planteamientos particulares, evidentemente, la teoría tiene que estar presente. No me voy a meter a desarrollar cada uno de estos autores. Son conocidos por la mayoría de nosotros, pero bueno, es importante empezar para entender el urbanismo, o sea, cómo están diseñadas las ciudades. En el caso de la cultura maya ha sido un poco complejo determinar la parte urbana como tal, puesto que existen muchísimos patrones de dispersión entre sitios nucleares, sitios dispersos, sitios radiales, entonces es un poco complicado. Sin embargo, sí que hay propuestas de entender a los sitios tanto a microescala como a macroescala. Ya Benavides y Manzanilla lo han hecho también para otros sitios, como el caso de Cobá, por ejemplo, no tan lejano dentro de la península, de analizar las unidades habitacionales, las fuentes hidrológicas, cómo afectan a estos sitios o cómo permean dentro del patrón de asentamiento, las áreas de actividad también tratadas por Flannery, y la reconstrucción del paisaje, el medio geográfico, los estudios históricos. O sea, hay muchos elementos que en algún punto no son considerados, o al menos no de manera integral.
Algo muy importante que yo creo que es medular al menos para esta región, es comprenderlo a partir del paisaje, tanto el paisaje construido como el paisaje cultural. Y en este sentido, ya existen definiciones preestablecidas, como las de Garza y Curiac en los años 80, Manzanilla en el 87 con el sitio de Cobá, Silva y Hernández para el caso de la costa oriental, Quintal para el sitio de Aque, Sierra para la zona de Cozumel, y Ramírez a nivel de los montículos Chich o estos montículos de acumulación de piedra muy pequeños que muchas veces son descartados y no son considerados dentro de los estudios arqueológicos. Entonces se tiene una tipología bastante amplia para poder aplicar. ¿Qué es lo que sabemos de este sitio? Al igual que Xbatún se registra en los años 80 dentro del Atlas, en los años 90 aparece nuevamente identificado dentro del Atlas Arqueológico Nacional. En los primeros años, en la primera década de los años 2000, vuelve a tener una visita de inspección y lo único que tenemos son croquis esquemáticos, no hay más. Problemáticas, extensión de terreno muy amplio y poco tiempo y presupuesto para la ejecución de los recorridos. Siempre he visto Izamal como una prioridad. La comparativa entre los sitios ha sido mínima, por decir nula, y lo que sí hemos notado es que existen rasgos compartidos entre estos sitios menores. Como objetivo se tiene el levantamiento, desde luego, para poder identificar todas las volumetrías, la clasificación de las estructuras, las características del terreno y la relación del sitio con su entorno. Además, la contrastación con los sitios de los alrededores y también analizar la parte histórica, puesto que toda esta región ha sido afectada por estaciones de tren, exhaciendas, vías férreas, entre otras cosas. Entonces, en muchas ocasiones la parte histórica queda relegada y solo se le presta atención a la parte prehispánica. Entonces, tenemos la caracterización de los sitios que se tiene que hacer antes de hacer interpretaciones. O sea, el problema de Tres Vírgenes es que se ha hecho un croquis de 10 estructuras y a partir de él se ha planteado que es un sitio que depende de Izamal, pero no se ha explorado realmente cuál es la dimensión del sitio en su totalidad. Los registros formales solo aparecen a partir del Atlas, el Atlas Arqueológico Nacional, los proyectos INAH-PROCEDE en la década de los 90 y el proyecto de catalogación de ubicación de sitios del estado de Yucatán en los años 2000, que si bien el proyecto se inició, a los pocos meses se canceló por falta de recursos. Otro problema identificado es que existe poco interés a nivel de perspectiva regional. La información se encuentra fragmentada en archivos o informes que son de difícil acceso, por no decir nulo, y a partir de ello y de no conocer las dimensiones, no se pueden plantear áreas estratégicas para la protección y conservación del patrimonio edificado y también un acercamiento a las comunidades que pueda incidir de manera positiva sobre las prácticas que hacen en su entorno. Bueno, este plano ya lo habíamos visto anteriormente, pero existe realmente un vacío que no ha sido totalmente agotado a nivel de prospección. Y la mayoría de estos sitios que vemos en el plano han logrado ser registrados a partir de proyectos de salvamento y rescate, que es una modalidad de arqueología en México que se realiza a partir de la necesidad de obras, carreteras, líneas eólicas, trenes, fraccionamientos, etcétera. Entonces son proyectos que derivan de la necesidad de algo que va a impactar esa área, no un proyecto de investigación como tal destinado a comprender la zona. Entonces volvemos a tener esta área donde se encuentran estos dos sitios con una menor densidad, puesto que no ha habido la necesidad aquí de perturbar tanto. La problemática regional, existen otros casos, por ejemplo la ciudad de Mérida, que ha sido bastante afectada en los últimos 50, 60 años y los proyectos
arqueológicos que han derivado en la región municipal han permitido conocer la periferia del sitio de Ixcancijó. Sin embargo, no ha sido parejo en todas las áreas. En muchos otros municipios, los proyectos de salvamento o de rescate, la información está prácticamente dispersa. El incremento de obras en los últimos 10 años en municipios como Motul, Izamal, Tizimín, Valladolid, están ya presentando problemáticas muy similares a las de la ciudad de Mérida, pero no están presentando la misma atención que la cabecera estatal. El fomento de megaproyectos como fotovoltaicas, eólicas, etcétera, son las que principalmente impactan este tipo de vestigios. Y otros problemas es que los contextos históricos se encuentran fuera de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos y pues eso también lo hace susceptible a su desaparición. Este es el croquis esquemático que se hace en los años 2000, propuesto por el proyecto Aquinchel. Y podemos ver que la volumetría del sitio corresponde a prácticamente basamentos de prácticamente 100 metros de lado. Entonces estamos hablando de auténticas pues, construcciones extremadamente voluminosas. No podemos asegurar que esta sea todo el sitio. O sea, para una inversión de trabajo de esta cantidad tendría que haber más población que esté trabajando para poder construir semejantes edificaciones. Y tenemos dinteles bastante pronunciados, columnas, muros, pero no existe más información del sitio. Lo que sí sabemos es que tanto Tres Vírgenes como Ixbatún, El 7, Arroba y Pival presentan saqueo. Las comunidades cercanas están aprovechando para extraer piedra y buscar intencionalmente objetos, además de que el ganado está sobre los edificios y también genera afectaciones a nivel de derrumbes, fragmentación de piedras, entre otros. Esto pues son imágenes de Ixbatún y podría ser referente al final para lo que se pretendería en un momento ejecutar en el sitio de Tres Vírgenes. Aquí podemos ver una comparativa entre el plano esquemático de 2005 de Ixbatún, del proyecto Izamal, y el plano del 2024. Entonces vemos que las orientaciones realmente han cambiado a lo que se había hecho en ese momento y haría falta realmente en Tres Vírgenes corroborar también este plano esquemático. La metodología sería en una primera fase toda la revisión documental a nivel de archivo, catastro, planos de INEGI, entre otras cosas, las fuentes históricas, después caracterizar la naturaleza del sitio, el registro fotográfico, la planimetría, el dron como una herramienta de apoyo y el levantamiento de fichas diagnósticas para saber el estado de conservación de los inmuebles, de cómo se están encontrando. De ahí partir a un análisis del asentamiento un poco más formal y incluir el estudio de los elementos históricos. Se pretende, al igual que Ixbatún, puesto que ha funcionado muy bien la metodología empleada, dividir el sitio en dos cuadrantes principales, una primera aproximación hacia cuadrantes de 500 metros y posteriormente extenderlos 500 metros más hacia la periferia, para poder ver también el patrón de dispersión y hacia qué costados está predominando la mayor o menor densidad de ellos. A nivel de contextos históricos, tenemos aquí el sitio de Tres Vírgenes, la estación de ferrocarril que pasa en esta vía, que va de Tuncás a Guayma, la hacienda de Chacmay, la hacienda de Tojocú, la población de Temash queda en esta sección, Tecal de Venegas al sur y Zoncahuich aquí al norte. Y estos son los elementos que tenemos en pie a nivel de arquitectura histórica. Esta es la exestación de ferrocarriles que está muy cerca de Chacmay, que presenta también facilidades en la parte trasera como son pozos y canalizaciones, por lo cual también creemos que se están desarrollando otras actividades que no necesariamente son solamente las de estación de carga.
Y bueno, como consideraciones, comprender que la depredación de la capa vegetal a nivel de planos satelitales nos da un indicador de las alteraciones presentes en cada región. También la urgencia de verificación sobre la presencia o ausencia, alteración o saqueo de sitios, puesto que en 25 años no se han actualizado los planos o la verificación de dichos elementos. También las fuentes históricas como indicadores de cambios sustanciales en el paisaje. Y también deberíamos considerar, como para ampliar en este tipo de proyectos, el registro de elementos paleontológicos que también están presentes dentro de la región, puesto que Yucatán tiene una formación prácticamente desde el precámbrico y que va emergiendo paulatinamente. Además de la vinculación con las diversas instancias a nivel de desarrollo urbano, desarrollo municipal, que nos permita también entender cuáles son los planes del municipio a nivel de crecimiento y también plantear estrategias de gestión para la conservación de estos espacios. Como productos, lo que se pretende es tener un plano real de Tres Vírgenes, una clasificación de estructuras un poco más certero, un plano topográfico de la zona, la incorporación de los elementos históricos, las cédulas de registro y deterioros, y el análisis de la tendencia de desarrollo en la zona. Y bueno, es una imagen que ya habíamos visto con antelación, pero pues es para tener una idea del paisaje de la zona y cómo estos espacios están siendo perturbados ante las nuevas dinámicas neoliberales del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Quedó ampliado el tema. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.